¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día sobre lo que está ocurriendo en el país, esta antesala de un nuevo gobierno y también de lo que está pasando en el mundo, por cierto. Vamos a conversar con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Muchas gracias por estar con nosotros, senador, aquí en Última Mirada. A ver, voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo calificaría usted al comunismo hoy? Yo creo que el comunismo hoy es como la esperanza del siglo XXI de lograr tener una humanidad civilizada. Y en ese sentido, para mí, digamos, el comunismo del siglo XXI también aprende de los errores que hubieron en periodos como el siglo XX, pero sobre todo toma la esencia de la esperanza, de la utopía, de que los seres humanos podemos llegar a ser felices, a tener una sociedad de paz y sobre todo también de justicia social. Yo creo que ese deseo, esa expectativa, es al final la esencia de lo que representa el comunismo como ese deseo de la humanidad. Más allá que usted me diga, mire lo que pasó en este país, lo que pasó en su momento en la Unión Soviética, o cuando Marx o Lenin escribieron tal cosa. O sea, hay algo que es más poderoso que solo la palabra escrita en un minuto, que es un deseo de la humanidad de alcanzar una felicidad, una utopía de que realmente podemos ser seres humanos plenos, dignos, Ahora, y ¿qué creo que los tanto, comunistas representamos eso. senador, qué tanto puede tener validez eso, activar esa lógica que usted acaba de describir, cuando de pronto aparecen, como nunca creo yo antes, aparecen eh, las etiquetas sobre la base de la identificación de las ideas, de los partidos, de las organizaciones, de las empresas, de todo, de las personas incluso. Este es un pobre gallo que le pega a su señora, este es un tarado, este es un imbécil. A ver, ¿cómo la etiqueta del PC, que tiene una carga muy fuerte en términos de imagen, tal cual como la etiqueta Sí, sí. de la extrema derecha, que rápidamente se asocia al nazismo? ¿Cómo sienten ustedes que el PC se enfrenta a una tremenda frontera que se llama, bueno, la etiqueta del pasado? Bueno, nosotros creemos que eso lo estamos enfrentando hoy día, haciendo cosas inéditas para los comunistas chilenos y también para el país, y con buena recepción de la gente. Entonces creemos que eso es algo que se puede superar. No obstante, no desconocemos que hay prejuicios asociados a la idea de los comunistas y que, por supuesto, adversarios políticos explotan esos prejuicios. Pero te lo pongo en un ejemplo muy concreto. Nunca antes en Chile una militante del Partido Comunista había ganado una primaria de fuerzas de centro izquierda, porque en esa primaria participaron partidos como el Partido Sí. Radical, el Partido Liberal, y después no había tampoco encabezado esta unidad que llegó a incluir a la democracia cristiana. Eso es algo inédito, no pasó ni en los tiempos del Frente Popular, porque ahí eran coaliciones muy amplias, pero encabezadas por candidatos que eran del Partido Radical, que llegaron a ganar las Bueno, la elecciones. nueva mayoría tuvieron un tiempecito. En la nueva mayoría tuvimos una participación, pero la candidata y la figura fue Michelle Bachelet. Entonces, esto que hemos tenido ahora es inédito y demuestra que más de 5.200.000 chilenos y chilenas comprendieron que no debían mirar con prejuicio a una militante del Partido Comunista y le dieron su apoyo. Para nosotros ese es un tremendo logro, un tremendo avance, y por supuesto nos quedarán tareas pendientes para superar esos prejuicios que tú señalabas. Ahora, pero convengamos una cosa, senador. Las noticias de hoy día y del pasado hablan de que se está reconformando la serie de coaliciones en el oficialismo y, bueno, el socialismo democrático decidió no meterse con el Partido Comunista. ¿Cómo es eso entonces, si es que es tan armónica la cosa? O sea, yo estoy constatando los hechos que ocurrieron Sí. y que fueron, digamos, incluso procesos legales, como las primarias, la inscripción de candidatura. Lo que tú me estás relatando es algo que todavía está en desarrollo. Yo no Sí. quiero aventurar o adelantar un juicio de lo que va a ocurrir. Nos enteramos nosotros de esta reunión del día viernes. Pero por otro lado, uno tiene que preguntarse qué es lo que le sirve a las fuerzas democráticas que el día de mañana vamos a hacer oposición en Chile, y lo que les sirve es la unidad. La unidad para defender conquistas sociales, la unidad para también lograr, por ejemplo, enfrentar las propuestas que tiene José Antonio Kast. El ministro de Hacienda anunciaba que el 1 de abril va a mandar su proyecto de ley que rebaja impuestos a las grandes empresas del 27 al 23. Entonces, si vamos a desfinanciar al Estado, ¿cómo vamos a cumplir con los compromisos básicos en materia de salud, Sí. gratuidad? Para mí eso es una locura. Entonces, a nosotros nos importa la unidad de la oposición para defender las conquistas sociales. Pensamos que eso es un camino que está por escribirse y tenemos la voluntad de avanzar sin exclusiones y sin dejar a nadie fuera.
¿Y qué tanto sienten ustedes en el PC? ¿Qué tanto sienten ustedes que hubo lo voy a poner en términos bien coloquiales chilenos, que hubo un poquito de farra en un gobierno que, bueno, creó una coalición, llegó muy potentemente y que, bueno, se fue? Y ahora no viene cualquier otra coalición, sino que una encabezada por José Antonio Kast, que representa todo lo contrario quizás de lo que era el Frente Amplio y el PC. ¿Qué tanto, cuál es de alguna manera, la forma en que ustedes asumen esta pérdida? Bueno, es una buena pregunta porque evidentemente nuestra expectativa era que el gobierno del presidente Gabriel Boric fuera un gobierno de grandes transformaciones, con una nueva constitución y que eso tuviera un ciclo de continuidad ahora en el año 2026. Eso no ocurrió, pero yo creo que no solo hay que mirar la parte final de la historia, que es donde a veces uno tiende a quedarse, mira, ¿qué hizo el gobierno Boric el último año, los últimos 2 años? Acá hay un hecho que fue, en mi opinión, clave, y es que las fuerzas de izquierda y democráticas progresistas sufrimos una derrota muy grande en el proceso constitucional. Sí. Y eso marcó el declive de un ciclo de muchas luchas sociales exitosas, como fue la gratuidad en la educación y otros avances que hubieron. Entonces, desde ese punto de vista, también tenemos que preguntarnos qué pasó, que no supimos tomar demandas muy inmediatas de la gente en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de salario mínimo. Y claro, fuimos a un cambio constitucional que era una consigna abstracta, que no se bajaba en la vida cotidiana de las personas, sino que más bien apuntaba a conceptos. Eso no se entendió, no se comprendió y tal vez también hubo ahí cierto maximalismo que tenemos que revisar. ¿Hicieron el ejercicio de evaluar a ver qué fue lo que hicimos para que esto pasara? Sí, se ha hecho el ejercicio y nosotros creemos que un aspecto clave fue que las demandas que estuvieron presentes en todo el periodo del estallido social, del fin de las AFP, de mejores condiciones laborales, de empleo, no estuvieron suficientemente presentes en el proceso constitucional y primó demandas más identitarias que pueden ser válidas, pero que no representaban el conjunto de la sociedad. Entonces fueron como muchas demandas de minorías y que perdió una atracción, por así decirlo, sí, con los grandes temas del país. Que decir en materia de seguridad, el proceso constitucional no abordó los problemas de seguridad del país, como que no existían, eso se imaginó que no eran reales, y eso al final nos terminó pasando la cuenta. Y desde el punto de vista de lo que ustedes tuvieron durante una época muy potentemente, este concepto, que también lo tenía la democracia cristiana, que era de la internacional, de la Asociación Internacional del Comunismo, ¿qué tanto ven a los ex compañeros o colegas que se coordinaban tan bien hoy día? Yo, por ejemplo, nada más que para picotearte un poco. Bueno, de eso se trata, Te lo digo, o sea, si tú ves a Putin hoy día, yo digo, a ver, déjame ver por qué lado de Putin aparece algo que sea sólidamente asociado al comunismo. Es un tipo que también está en el juego de la fuerza yo tengo la impresión de que es más capitalista que comunista hoy día. Bueno, de hecho Putin está en materia interna del gobierno de la Federación Rusa enfrentado con los comunistas. Así es. No obstante, ellos han apoyado su política, digamos, en materia exterior, sobre todo por los temas geopolíticos de Rusia. Pero la reflexión para nosotros parte de considerar que vivimos y somos comunistas del siglo XXI. Y una de las diferencias que tenemos con el siglo XX es que no tenemos ese proceso de revolución triunfante que fue la Revolución de Octubre, donde la Unión Soviética jugó un papel rector o de referencia absoluta a todos los partidos comunistas y de izquierda en el mundo. Sí. Eso nos obliga entonces a ser mucho más creativos y creadores de nuestra realidad nacional sobre la base de principios y eso también nos obliga a entendernos con países donde esa aplicación es mucho más creativa que lo que se hacía antes. Por lo tanto, nosotros leemos que no tener este centro, digamos, de ordenamiento político mundial, como en algún momento fue la Unión Soviética, es un factor a favor que ayuda a la creatividad de los procesos nacionales y, por supuesto, nos gustaría que en otros países del mundo los partidos comunistas fueran más fuertes. Si uno mira, sabemos que hay una debilidad en relación a otros momentos, pero bueno, en Chile nos ha ido bien y nosotros queremos destacar esa experiencia. Sí, en términos electorales ustedes tienen una buena representación. ¿Qué tanto... ¿Cómo miran si que tuvieran que explicarle a alguien que
viene llegando de otra parte y que quiere entender Chile, dice, ¿cuál es la explicación que usted le darían de por qué pierde el gobierno esta elección que acaba de ganar Republicano y José Antonio Kast? Bueno, perdimos, yo creo, son muchos motivos, pero a lo menos hay dos cosas clave. Uno, hay un cambio muy importante al momento de que se reinstale en Chile el voto obligatorio, y eso implica que 5 millones de ciudadanos que estaban ajenos a la política, de su preocupación cotidiana, se ven obligados a manifestarse. Y esas personas tienen un comportamiento, una forma de ver las cosas que nosotros habíamos dejado de lado o no habíamos considerado. Yo creo que eso tiene un gran impacto en el resultado electoral. De hecho, hay encuestas que se centran en eso, en destacar lo que le llaman el votante obligado versus el votante habitual, y cómo hay un comportamiento radicalmente distinto en uno y otro. Y también, por supuesto, yo creo que tenemos una gran responsabilidad en no haber sido capaces de enfrentar desde el primer minuto la emergencia que hubo en materia de delincuencia, narcotráfico, organizaciones criminales, descontrol del proceso migratorio, y eso evidentemente tuvo como efecto que la derecha y la ultraderecha tomó esa bandera, y una vez que ellos la tomaron, nunca pudimos arrebatársela. Yo creo que ahí hay dos temas clave que no podemos desconocer, y podríamos agregar más cosas también. Ahora, ahí hay un punto muy interesante que tiene que ver con, a ver, para poder estar en un tema que efectivamente afecta a los chilenos, hay que conocer a los chilenos, hay que estar cerca de ellos, hay que tener una... ¿Qué se perdió ahí? ¿Por qué no se detecta eso? Y después tú eres capaz de decirlo, oye, nosotros fallamos en estar en ese momento. ¿Por qué? Cuando uno tiene esta idea mítica, si tú quieres, históricamente del PC, de que si es que hay alguien que está en las poblaciones, que está alguien metido donde está, es el PC. Bueno, no necesariamente la extrema derecha. Y sin embargo, ellos llegaron a entender el problema mejor que ustedes. Claro, porque yo creo que ahí pesó también el que en los últimos 20 años una gran cantidad de la población se marginó de los procesos electorales. Al marginarse del proceso electoral, su opinión, que existía y estaba presente en lo cotidiano, no se expresó en representación política. Y nosotros no fuimos capaces de leer cómo ese fenómeno seguía siendo muy relevante de forma subterránea. Yo creo que la ruptura se da cuando se impone el voto obligatorio en el primer proceso constitucional y ya queda permanente, porque hay esa gente que miraba de otra manera los problemas que sentía, bueno, emerge y pone estos temas como primera prioridad por lejos. Yo creo que ahí hay el elemento que lo explica. Ahora, de todas maneras, también esto tiene que ver con que habíamos avanzado en forma muy sustantiva en derechos sociales, en conquistas que, a medida que se fueron resolviendo, también permitían que otros temas emergieran con más fuerza. Entonces, si uno dice el 2011, tal vez la gente sentía que la delincuencia era el primer problema de Chile, no. Sentía y tenía un dolor muy grande con el endeudamiento de los jóvenes por la educación. Al resolverse ese problema, por supuesto que es distinto lo que ocurre con la gratuidad, que ha sido un gran avance social. Entonces, desde ese punto de vista, de todas maneras nosotros tenemos que estar, yo creo que eso es un problema de la izquierda, tenemos que estar más cerca del pueblo, más cerca del mundo popular. Ahora, y comprender mejor sus dolores y también su alegría. Ahí hay un punto súper interesante que es, que lo he preguntado a varias personas, que es, ¿hay algún método, alguna idea, algún tipo de legislación, algún tipo de propuesta que a ustedes le haga todo el sentido del mundo, que debiera traerse a Chile y que probablemente se use en otros países? Algo que funcione, por ejemplo, para lo que tú estabas diciendo, para enfrentar el tema de la deserción escolar o para enfrentar el tema de la delincuencia, para enfrentar el tema de la seguridad. ¿Hay algo que ustedes consideran, mira, ¿por qué no traemos este modelo o este tipo de funcionamiento que ha funcionado en otros países, que no son dictaduras necesariamente, son países democráticos como el nuestro? ¿Qué recomendaría introducir? Mira, dos cosas. Uno es algo muy polémico, pero yo sigo pensando que es esencial de una sociedad democrática, que es una ley mucho más estricta en materia de control de armas. Yo creo que un gran tema que nosotros tenemos que enfrentar es que el uso de las armas debe ser el monopolio de las policías del Estado, y no esta situación en la cual la gente cree, y en mi opinión en forma totalmente idílica, que va a poder con un arma enfrentar a un delincuente, porque eso al final lo que hace es que en esa circulación de armas tenemos hoy día en Chile muchas armas
que son legales pero que terminan en manos de delincuentes y que hace que los delitos sean más graves. Y en segundo lugar, en un debate que tuvimos en la Comisión de Economía hace 10 días atrás, yo tomaría el tema de medidas preventivas frente a fenómenos que todavía podemos contener. Por ejemplo, todo lo que es el prestamista ilegal que va vinculado a la red de secuestro, muy propio de Colombia, que se conoce con la figura del gota a gota, es algo que en Chile se está extendiendo. Y se está extendiendo en el mundo popular porque yo te presto la plata, son 50.000 pesos, después te cobro 100.000, 150.000, y si tú no me pagas, yo te amenazo, pongo en riesgo tu vida, o te pido favores y te hago parte de un circuito criminal. Y eso ha hecho, los datos los dio la industria financiera, ellos tenían datos pavorosos de la cantidad de gente hoy día metida con prestamistas informales, y yo reviviría un proyecto que tenemos en el Congreso que es de lo que se llama usura extorsiva, que es ponerlo como delito. Porque hoy día en Chile solo existe la usura, pero el que es usura y además te extorsiona y te involucra en una organización criminal no está penado. Y eso es un fenómeno nuevo que llegó en los últimos 2-3 años, pero que se está extendiendo peligrosamente a la par que se limita también la inclusión financiera de sectores que no tienen acceso al crédito bancario. Y ahora, senador, el fenómeno de la inmigración, que es otro remesón tremendo, no solamente en Chile, en muchas partes del mundo, el fenómeno de la inmigración, que sirve para varias cosas. Una, voy a citar aquí a Humberto Eco, para construir un enemigo. Tenemos un enemigo a quien se le echa la culpa de todo lo que pase. Todo lo que pase es culpa del extranjero que llega a Chile. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ven ustedes la situación de la inmigración, que sin duda que está bastante desbordada, grande, y la relación del inmigrante con el chileno común y corriente, que de pronto puede sentir que puede perder una serie de prebendas en función de gente que llega de afuera? Sí, mira, es un tema no solo en Chile, en el mundo. Yo creo que tal vez el gran tema del siglo XXI, cómo la inmigración se ha transformado en un elemento que está afectando a todos los países. Y claro, y se construye una imagen de amenaza a partir también del otro, que es el distinto, digamos, porque sí, es más negro, porque habla de otra manera. Claro, sí. Yo creo que hoy día el mayor impacto en la sociedad chilena es el choque cultural. Yo creo que los chilenos, las chilenas estamos traumatizados por ver un extranjero que se comporta de manera muy distinta a nuestras formas cotidianas. Yo lo veo mucho en redes sociales, cuando dicen que fueron a la playa, pusieron la música a todo chancho, o están en la esquina, no sé, claro, haciendo algo, digamos, de comer, y eso no es nuestra cultura. Y eso, por supuesto, que tenemos que enfrentarlo con también cierta tolerancia, también cierta forma de poder pedir a quien llega a Chile que entienda nuestra cultura y se adapte, reconociendo, eso sí, la diversidad que hay, y nosotros también con esa tolerancia. Pero lo más grave no es el choque cultural, porque en eso tendremos que aprender a convivir. Lo más grave es que, vinculado a 10, 15, 30, 50, 100 inmigrantes irregulares que vienen a buscar empleo, mejores expectativas de vida, entran 2 o 3 que son de bandas criminales y que vienen con otro objetivo, con el objetivo de instalar en Chile sucursales del narcotráfico, con el objetivo de Chile de hacer esta usura extorsiva o simplemente de cometer delitos. Y a ese tenemos que combatirlo, pero lamentablemente el ingreso irregular nos eliminó la capacidad del Estado de detectar quiénes son esos. Y ahí es lo injusto, que yo puedo acusar a cualquier inmigrante delincuente cuando en realidad de los 20 que hay, solo es uno el que está vinculado, pero no atacamos a ese uno, sino que catalogamos al conjunto de una forma denostativa. Entonces yo creo que en ese sentido la labor de inteligencia, esto del empadronamiento, de saber quiénes están en el país, aunque haya entrado irregular, es clave para poder detectar quiénes son esas personas y ahí tener una política de combate al crimen eficaz. Pero catalogando delincuentes a todos los inmigrantes, obviamente no vamos a avanzar en esa materia. La otra pregunta, que también tiene que ver con un fenómeno bien curioso, porque, a ver, yo lo he contado varias veces. El año 64 accede a la presidencia de la República Eduardo Frei, y el presidente Eduardo Frei Montalva gana solo con su partido, sin coalición, sin estar unido ni en nada. El Partido Demócrata Cristiano saca al presidente con sus propios votos y, bueno, por cierto, toda la demás gente. A partir de ahí, hoy día vemos
la democracia cristiana en términos de las votaciones, y uno dice, chita, aquí algo pasa y algo me imagino harán porque vienen en un declive. ¿Qué pasa con el Partido Radical? 3 presidentes radicales seguidos tuvimos en el siglo pasado, pero sí, 3 presidentes radicales. El Partido Radical era de una potencia gigantesca y hoy día están prácticamente diluyéndose. ¿Qué pasa en ese caso con los socialismos o el Partido Comunista, que también tienen un trance histórico de presencia en todo? ¿Cómo se ha dado esta situación de acceder vía electoral al poder? Bueno, en el caso del Partido Comunista de Chile tenemos una historia propia de reflexión, análisis, que siempre nos hizo comprender que la lucha por la democracia es una lucha también de la izquierda, nuestra esencialmente, y siempre hemos propugnado tener conquistas sociales y mayores espacios democráticos. Por eso apoyamos y fuimos parte de gobiernos con presidentes radicales. Bueno, uno terminó muy triste como fue con González Videla y la ley maldita, sí, que ilegalizó al Partido Comunista, pero ese aspecto de hacer alianzas amplias para poder avanzar en el país y no pensar que un partido solo puede ser la hegemonía, ha estado en el Partido Comunista desde hace ya casi, no, desde su fundación, pero a lo menos desde el año 38 en adelante, y eso se mantuvo en la Unidad Popular, y nosotros siempre hemos concebido que socialismo y democracia son dos procesos que son naturales, que son hermanos, que el socialismo es la consecución de la democracia más profunda y por lo tanto se puede construir el socialismo en democracia, por supuesto con las defensas que requieran, pero esa ha sido nuestra política histórica y en su minuto la Unidad Popular fue vista en todo el mundo como una experiencia innovadora por eso. Y si tú miras hoy día a los gobiernos de izquierda que hoy día están decayendo, pero hubieron en su minuto en Bolivia, en otros países de América Latina, tomaron esa experiencia de entender que las democracias eran espacios relevantes de poder, que había que estar ahí, defenderlas y avanzar en ellas. Y se han ido profundizando, en mi perspectiva, desde un punto de vista valorable. ¿Y cómo evalúas tú esta decisión, por ejemplo, ahora del Partido Socialista de tomar distancia del PC? Que por cierto, es un hito histórico, porque eso no había pasado. Claro, lo que pasa es que todo esto lo hemos visto por la prensa. Yo ni siquiera he conversado con Paulina, yo hablé con ella el día miércoles, en términos muy avanzados, con Paulina Bodanovich, entonces yo no puedo sacar una conclusión de algo que no conozco. Hay un debate interno que ellos tienen que hacer también, pero lo que yo tengo claro es que es fundamental la unidad de las fuerzas democráticas. Si no tenemos unidad, le vamos a hacer más fácil el gobierno a José Antonio Kast y le va a hacer más fácil los retrocesos en materia de libertades, en materia de avances sociales. Yo no creo que nadie de este mundo, ni de la democracia cristiana, ni del Partido Liberal, ni del PPD, ni del Partido Socialista, ni del Frente Amplio, ni del Partido Comunista, le van a hacer ni quieren que los retrocesos sociales que tenía José Antonio Kast en su programa se plasmen. Por lo tanto, creo que nos vamos a encontrar en los esfuerzos unitarios. La forma como eso sea, yo ahí todavía no puedo adelantar un juicio porque estamos en un proceso que es muy extraño, y nosotros lo vamos a mirar con mucha mesura y sin exclusiones de ningún tipo y sin prejuicio. Tú mencionaste al gobierno del próximo presidente, José Antonio Kast. A ver, ¿hay algo en la trayectoria de José Antonio Kast que te parezca a ti que, oye, revela por qué llegó a ser presidente de la República? Y si eso es así, con votación popular chilena, bueno, ¿qué de bueno te parece a ti que pueda tener un gobierno de una persona que, si bien ideológicamente es contrario por cierto, al PC, bueno, es del mismo país, es chileno, comparten la misma historia y, sobre todo, no tiene ni una posibilidad de hacer levantar el país solo con su único partido? ¿Qué tanto hay posibilidades? No estoy diciendo de que se alíen y que sean, pero que haya una forma de oposición que no necesariamente sea destructiva. Bueno, nosotros hemos dicho, todos los dirigentes del Partido Comunista lo han planteado, que vamos a hacer una oposición constructiva, y eso implica que estamos abiertos a ver qué propuestas que haga o proyectos de ley o iniciativas que tenga José Antonio Kast y le sirvan a Chile. Yo creo que obviamente tenemos un diagnóstico común respecto a que tenemos un problema grave en materia de delincuencia, narcotráfico, y si tú me preguntas a mí, yo le pediría al presidente José Antonio Kast que le pusiera urgencia al proyecto de usura extorsiva que yo tengo en el Senado.
Y creo que en eso, incluso con la industria bancaria, podemos llegar a acuerdos. Porque a mí me asombró que fueron gerentes de bancos que nos dijeron: estamos preocupados porque el préstamo informal vinculado a organizaciones criminales está creciendo, y nosotros creemos que esa tarea es una tarea que también el mundo de la banca debería involucrarse. Entonces ahí hay un tema, probablemente hay otras propuestas, pero en materia de seguridad, de control del narcotráfico, de combate al crimen organizado, creo que hay un gran espacio para encontrar puntos de acuerdo. Ahora, para eso hay que tener voluntad a las dos partes, la nuestra está, claro. Esperemos que esté en el gobierno futuro. Ahora, si lo que va a hacer José Antonio Kast es insistir en su recorte de 1.600 millones de dólares, que tiene impactos sociales gigantescos, o va a decir que su programa estrella y su medida número 1 es la rebaja de impuestos a las grandes empresas que desfinancia al Estado y que agudice la desigualdad social, por supuesto que en eso no vamos a estar de acuerdo. Daniel Núñez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Bueno, probablemente vamos a conversar más adelante de un montón de cosas, porque hay que darle la chance al gobierno a que, bueno, genere su administración, pero creo que estamos viviendo, y creo que tú lo dijiste muy bien al principio, estamos viviendo un momento histórico que obliga a estar bien atentos, no solamente de lo que pasa en el país, sino que también de lo que pasa en el mundo. Y eso, con toda de alguna manera, la resistencia que se ha creado sobre la base de la política tradicional, ¿qué tanto sientes, para terminar, qué tanto sientes tú que la democracia misma se está debilitando? O sea, yo tengo hoy día, imagínate lo que pasó anoche, fue detenida una ex ministra de la Corte Suprema. Sí. Y lo que uno espera en un país es que si hay diferencia en la política, en muchas cosas, la justicia sea el baluarte y la imparcialidad. Y fue detenida porque se compraban fallos, es decir, se pagaba para que se fallara a favor de un determinado interés. Entonces yo ahí creo que la democracia queda muy cuestionada ya en su conjunto, hay una especie de riesgo de vacío institucional, y me parece que además las responsabilidades políticas no se asumen. Yo lo digo en forma bien seria. ¿Quién nombró a Ángela Vivanco jueza de la Corte Suprema? Ella era una abogada externa, no venía con una carrera en el Poder Judicial administrando justicia. Para mí eso es una desventaja importante. Y ella fue propuesta por Hernán Larraín, el ministro de Justicia de Sebastián Piñera, votada en el Senado, fue aprobada con 30 votos el año 2018, y yo me pregunto quién asume esa responsabilidad política. Yo creo que los senadores que votaron por Ángela Vivanco tienen que hacerse la autocrítica. Hernán Larraín, ministro de Justicia, le debe una explicación a Chile. ¿Por qué nombró a esta abogada? No estudió su currículum, no se dio cuenta de que lo que era. ¿Sabes lo que pasó, Fernando, ahí? Es que quisieron poner una operadora política de la derecha en la Corte Suprema, porque ella había sido incluso candidata en su minuto a diputada independiente por Nación Nacional. Y ahora todo el país y la democracia chilena está pagando las consecuencias, porque esto es algo que conocemos todavía una parte. Yo creo que es la punta del iceberg de lo que viene en esta materia del caso Muñeca Bielorrusa y los nuevos casos que van a surgir. Daniel Núñez, senador, muchas gracias por estar con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. No, muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.